Bien, vengo de la inauguración de la Rural. Impresionante la cantidad de gente. Muchos bichos, sí, ¿sabes que sí? No, pero justo me crucé con una chancha que acaba de tener cría. Ah, ¿cómo se No, llama? muy tierno. Ah. No me busques, Ah, que no no me te voy vas a a encontrar. encontrar. Bueno, muy bienvenidos todos a este viernes que, como decimos, nosotros ahora vamos a pasar la tarde aquí debatiendo cuestiones políticas, pero sabemos que es un viernes que va a tener un cierre bastante más emotivo, más a la tardecita. Bueno, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas comparecieron ante el Parlamento, ¿no? ¿A qué? Bueno, a informar sobre lo que es la rendición de cuentas del año 2023. Así funciona siempre, ¿no? Un año atrás. Una cosa es el Uruguay que no es nuevo esto, suele pasar siempre. El Uruguay que te vende el ministro de Economía de turno y el Uruguay que ve la oposición, ¿no? Y lo increíble es que ninguno miente. Los datos que da el Ministerio de Economía y Finanzas son absolutamente reales. Lo que señala la oposición también es absolutamente real. ¿Cómo se puede explicar un país que tenga esos dos elementos? Es la economía estúpido, diría la frase, ¿no? Vamos a repasar las declaraciones, primero de la ministra y luego del senador Vergara, que de alguna manera quien lideró un poquito la voz por la oposición. Mirá. La ministra de Economía dijo este jueves que la baja de la inflación en 2023 fue una sorpresa positiva para el equipo económico y para los analistas. La inflación baja más rápido de lo que teníamos previsto, dijo Azucena Arbeláez en conferencia de prensa, después de presentar el proyecto de rendición de cuentas ante la Comisión de Hacienda y de Presupuesto del Senado. Es bienvenido, es algo que no tenemos duda que es bueno para todos. Tiene un efecto sí fiscal de menor recaudación y eso explica que hoy tengamos un déficit que es mayor al que habíamos programado para este año. Las autoridades afirmaron que el país se encuentra en una situación mejor que en 2019. Arbeláez destacó la creación de 37.000 puestos laborales el año pasado y 76.100 en todo el periodo, la disminución de la informalidad y la recuperación del salario real. Agregó que los recursos destinados a políticas sociales aumentaron 30% en 2023 en comparación con el año 2019. El senador Frente Amplista señaló que el panorama fiscal es igual o peor que el del año 2019 y que las autoridades eludieron variables económico-sociales que consideró relevantes. Ni se menciona la evolución de la pobreza y la desigualdad, dijo Mario Vergara. Hay análisis hechos de manera independiente que muestran que el incremento del ingreso de los hogares de este último periodo, después de 3-4 años de caída, se debe a la mejora solo del 5% de los hogares con mayores ingresos del país y que el otro 95% está igual o peor que en 2019. Bien, también tenemos, por supuesto, lo que responde la ministra de Economía a los dichos del senador Vergara. Pero me gustaría, antes de ir ahí, a una primera reflexión por parte de los panelistas. Fernanda. Tú mencionabas por qué cada uno lee las cifras que lee. Yo creo que también responde a cuestiones ideológicas. La ministra hacía referencia a la baja histórica de la inflación, también hacía referencia a una cuestión que ha sido clave y que este gobierno ha hecho mucho hincapié, que es la recuperación de los puestos de trabajo. Hay que recordar que en el periodo de gobierno anterior se perdieron 50.000 puestos de trabajo y este quinquenio va a cerrar con 100.000 puestos de trabajo nuevos. Y creo que justamente responde a un enfoque. Ella hablaba de la generación de riqueza, de la importancia y del respaldo al sector privado, jugando el Estado un rol fundamental. Sí, pero vos entendiendo al senador Andrade, por entendiendo al ejemplo. trabajo como el generador genuino de la riqueza y los ingresos. Claro, pero después cuando vos escuchás que el país creció, pero el paralelo, aumentan los niños en situación de pobreza, es decir, aumentan los hogares pobres con niños, y otros indicadores que también se pueden observar, vos decís, bueno, la cuestión es que crezca la economía de un país, o la cuestión es lograr que crezca con objetivos concretos a la población, por ejemplo, que le llegue que más lo necesita. Eso, algo así señalaba, creo, que el senador Andrade. Bueno, dale. No, seguís. No, sí. que en ese sentido hacía muchísimo hincapié en el rol de la baja de la inflación, que quizá es un título que pasa muy desapercibido, pero es una de las cuestiones que impacta directamente en el bolsillo de toda la ciudadanía y que se ha hecho un esfuerzo
importante en ese sentido. De hecho, se ha reconocido desde Se la han bajado oposición. impuestos, también lo decía. También sí, existe, está pero- bien, pero, no, igual, pero a mí me queda una duda. son como dos caras de la misma moneda. Es No, increíble, ¿viste? sí. Porque, Yo creo que hay dos caras de la misma moneda. Dale. a ver, me lo Pato, guardo ¿cómo para lo la ves? segunda intervención. Dale, dale. No, porque yo... Uy, va a venir recargada la segunda intervención. No, porque a mí el ver. enfoque ese que vos planteaste al arranque me parece interesante. Lo de las dos cosas son verdad. Sí. Porque pareciera que... Pero las dos cosas son verdad. Y me parece que ahí también... No es una pregunta, lo son, estamos de Claro, acuerdo. el sí. punto es, y me parece que en esto el marco es qué es lo que más te importa a vos, ¿no? O dónde pones más el ojo, cuál es el mayor interés. Yo creo que ahí hay algunos datos y números que son interesantes, ¿no? Yo no manejo números finos ni estadística concreta, pero sí, por ejemplo, el aumento de... Es algo difícil de explicar, pero es importante. En Argentina todo el mundo lo sabe porque es parte de la discusión pública de cuánto rinde el capital por sobre el trabajo, ¿no? La renta del capital por sobre el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en realidad vos haces más plata teniendo plata que trabajando. Esa es la discusión, o sea, en el fondo lo que quiere decir es eso. Es decir, bueno, si vos tenés plata en el banco, entonces producís plata, ¿no? La plata produce plata y eso es más rentable. Y pagas menos impuestos Y también. pagas menos impuestos. Entonces, y esa es una discusión, que en Argentina se da como una discusión pública, que cualquier persona sabe ese dato, digamos, que es un dato importante, acá no lo manejamos. Y una de las cosas que muestra el IECON, en estos días salió Andrea Vigorito y Guillermo Sánchez, creo que fue el otro economista, que hicieron unas entrevistas que son interesantes sobre el aumento de la desigualdad, y lo que muestran es eso, es que en realidad aumentan los trabajadores pobres, o sea, hay más trabajadores que ganan menos de lo que necesitan para vivir. ¿Sí hay más trabajo? Sí. Hay más pobreza en el trabajo también. Hay más renta del capital por sobre el trabajo. Quiere decir que hay mayor concentración. Si vos ya tenés plata y si vos producís plata, entonces eso te va a rentar más que trabajando. Eso es otro de los indicadores. Y lo otro es que cuando se analiza el gasto público social, ¿cómo se analiza la pobreza? La vida que vos tenés no es solo la plata que vos tenés en el bolsillo. Porque una cosa es si vos ganás, pongo el ejemplo burdo, si vos ganás 20.000 pesos es una cosa, si vos ganás 100.000 es otra. La inflación, lo que dice Fernández, es importante. Cuando aumentan mucho los precios, los que pagan más son los que gastan la mayor... Si vos ganas 20.000 pesos, te lo gastás todo en comer, en vivir, ¿no? En vivir, en pagar el alquiler, en comer, Sí, eso y se no te te va queda todo, resto no para tenés nada. resto. Sí, obvio. Entonces quiere decir que pagás mucho impuesto por sobre el 100%. Si vos ganás 100, es mucho menos porque seguramente el ahorro salga fuera de eso. Una de las cosas que pasa es que la política social y la política pública, sobre todo en sectores más vulnerables, es muy importante. ¿Qué quiere decir el ticket de la salud? No, todo lo otro en lo que vos gastás, porque vos en la vida no solo gastás en el súper, gastás en otras cosas, ¿no? En la salud, en la vivienda, en la educación. Entonces, cuando el Estado de alguna manera reduce su gasto, su redistribución en los sectores más pobres, quiere decir que los ingresos o el empleo, como dice Fernanda, que el empleo es el estructurante, el empleo pasa a ser el único factor por el que vos sobrevivís. Y eso es difícil. Y eso hace que aumente la pobreza infantil. ¿Por qué infantil? Porque en general los hogares monomarentales, ¿no? Solo de madres con hijos, son las que tienen más dificultades de acceso al empleo. Sí. Y eso se sostiene. Eso es algo que tiene que pensar no solo este gobierno, tiene que pensar el próximo gobierno y tienen que pensar todos los partidos. Sí. Cuando ¿Alguien hablan puede sobre estar ¿alguien puede tener una lectura distinta a esta que está señalando Yo tengo Patricia? algunas visiones un poco diferentes. A ver, A ver. creo que hay una cosa que no nos podemos olvidar. Nos guste o no nos guste, la ministra fue reconocida a nivel mundial como una excelente ministra por una organización mundial. Nosotros pasamos una pandemia. Entonces, lo que se podría haber aplicado para mitigar lo que relata Patricia, se tuvo que gastar en otra cosa. O sea, a ver, Uruguay no tenía reservas acumuladas por todos lados para hacer frente a las vacunas y a todo lo que pasó. ¿Podríamos habernos endeudado para financiar eso? Sí, pero no es buena gestión endeudarse para pensar que después vamos a salir adelante, máxime que nosotros... Sin embargo, se enriquecen más los más ricos. Eso Entonces nadie- ahí está hay un bien. punto, ¿no? Pero Está eso, bien, tiene- pero eso va ¿cuál? más En la allá pandemia. pero eso va más allá de la pandemia, de la gestión concreta. eso va más allá. ¿No? Porque en Eso- realidad el análisis que hace Patricia trasciende la pandemia. Claro, pero acá hay un problema. Nosotros tenemos, seamos realistas, es un país caro, es el más caro. Acá es todo caro. Podés competir a las risas con los costos de cualquier país de Europa y en realidad seguimos siendo los mismos 3 millones de siempre y un poquito. Los que acceden al mercado laboral y aportan son cada vez menos porque nacen pocos niños. La franja de niños crece en los barrios más carenciados
Y en realidad pasamos una coyuntura difícil y la navegamos mucho mejor que los vecinos, con un país mucho más rico, porque vamos a reconocer que Argentina sí es un país rico, tiene un montón de recursos, nosotros no tenemos tanto. Entonces creo que no estamos tan mal como podríamos haberlo estado con otra gestión. Entonces, sí hay pobreza infantil, sí la hay. Sí hay hogares con dificultades, sí lo hay. Sí es cierto que con un sueldo de 25.000 pesos es muy difícil vivir, estamos de acuerdo. Ahora bien, seamos realistas, dentro del rango de opciones que teníamos, no salimos tan mal. ¿Alguien piensa que tal vez con una gestión frente amplista habría sido distinta la realidad Yo creo que hubiera sido peor. del COVID? Si se hubiera soltado, por ejemplo, la renta básica que se planteaba desde algunos ¿Y la deuda quién la paga? frentes. La Bueno, deuda. no, lo pregunto. Quizás Porque estando en ellos- el gobierno no lo planteaban, ¿no? No, ellos decían que sí en Bueno, base hay que al ver cuánto es endeudamiento. juego de oposición y cuánto es real. Que está, a ver, yo creo que la oposición tiene que hacer esa cosa de empujar el umbral, ¿no? Es el Claro, rol. Sí, pero ese Me es parece el rol, que pero- es el rol que tiene que tener. Que proponía- es verdad, capaz que... De hecho, administró 15 años y nunca puso un impuesto al capital. Por lo Exacto. tanto, pero bueno. Bueno, Sí, pero la el renta. impuesto de la renta Al trabajo. también aumentó la redistribución. O sea, el Frente logró mover el índice de Gini y la redistribución del ingreso. Yo Eso es lo que entiendo, tiene que ver yo con comparto distribución contigo lo de del la capital riqueza. igual. Me gustaría... Y que Ojalá igual y podamos. únicamente la situación económica no se vio únicamente a un modelo, sino a contextos como también Las dos pasan. cosas. Sí, a las dos cosas. A las dos cosas. Pero no significa que en esos años, de hecho en el último quinquenio, fue distinto el crecimiento y la pérdida, hoy hacemos mención a la pérdida de fuentes de trabajo, que también tuvo que ver con un contexto mundial, como también este gobierno atravesó un contexto mundial reconocido por todos, que no es excusa, pero sí hay que contextualizar Y como... a veces como dicen, decían el no, otro porque día en se una llegó entrevista al al mismo Alfredo, sí. déficit fiscal que en 2019. Bueno, pero ¿es justo mirarlo desde esa perspectiva o ahí sí es obligatorio ver la pandemia? Es que es obligatorio ver la Es, pandemia. es un elemento importante a la hora del análisis. Pero es que es obligatorio, porque marcó un No punto determinante, sí especial. importante. Para, a nivel mundial. ¿Te tomaste el día, Alfredo? ¿Precisás viernes. una lima? No tiene ¿Te mucha alcanza una modo lima? No tiene mucha cosa Está para en decir. plan- Está con un Ni sé qué pellejito, están ahora lo hablando. tiene loco. Pero ¿querés una ahora lima? cae con algo, estaba escuchando. No, a mí esto del análisis de la economía me hace acordar al cuento aquel de... ¿Cuál? Ay, ¿qué iba a decir? Tengo miedo. Es Perdón. viernes. Y se lo tomó en El cuento serio. aquel de un hombre que agarra a 3 personas, les venda los ojos, los pone alrededor de un elefante y dice, descríbanme el elefante. Entonces, uno de las personas agarra la trompa y dice, el elefante es una cuestión grande, redonda, movediza, ¿no? Otro agarra un colmillo y dice, el elefante es una cuestión dura, rígida, muy fuerte. El otro agarra la cola y dice, el elefante es una cosa finita, con un flequillo y pelo. Sí, los 3 estaban hablando de la percepción que tenían de ese bicho. Le saca la venda y dice, el elefante es todo eso. Bueno, la economía es un poco todo eso. ¿Tá? Es lo que dice Vergara y es lo que dice Azucena. Ahora, el tema es las prioridades. ¿Tá? Yo creo que acá la diferencia que hay entre un modelo y otro es qué priorizás vos. Y el gobierno, que lamentablemente, lo digo, fracasó con total éxito con el déficit fiscal, porque escuchamos durante años que el déficit fiscal era malo, era malo, era malo. Bueno, pero ahí ¿Qué? vos Perdón, obviás la pandemia para déjame decir hablar, eso. déjame terminar. Yo no obvio nada. La pandemia, por supuesto, Y fueron más cuando 5.000 se millones, exigía fueron gasto, 5.000 millones gasto. de dólares que se gastaron y estuvieron bien gastados y fue poco. Y se gastó poco en la pandemia. Lo dijimos antes y lo sigo insistiendo ahora. Te Se acabo podía de haber decir, gastado fracasó más. con total Claro. éxito. Fracasó con tal una éxito cosa y la diciendo otra. que iba a bajar el déficit, ¿tá? Macheteando, creo que la palabra la escuché, Ahorro, una vez la dije, ¿no? Macheteando en la pandemia. O sea, vos querrías más puedo, déficit ay, fiscal. querida, déjame terminar el planteo si no me mareo. Si Soy no vuelve a la viejito. lima, escuchame, si no vuelve a la Viejito y las neuronas no me hacen sinapsis. Entonces, lo que digo es, si decís que vas a bajar el déficit, llegás al fin del periodo y prácticamente tenés el mismo déficit, no lo bajaste. Más allá de la pandemia, sí o no. Pero tuviste ciertas prioridades. Y oh, caramba, ¿tá? ¿Se acuerdan del IAS? Ay, Que creo que he dale. hablado alguna vez, el IAS. ¿Tá? Decidieron bajar el IAS, que el IAS lo pagan, no son los jubilados que ganan jubilaciones mínimas. Los que pagan IAS son los jubilados que ganan más. Pero era una promesa electoral, como tantas otras que tuvieron que dejar por el camino. Yo creo que hubo prioridades diferentes. Yo creo que se gastó muy bien en muchas cosas, no se gastó lo suficiente en otras. ¿Tá? Entonces, no me vengan a decir que la economía es un desastre ni que es una maravilla.
Ninguna de las dos. Los números son los números. El problema, dice alguien, son quienes los manejan. Y acá lo que evidentemente cada uno agarra una punta de la madeja para decir qué es lo más conveniente. Yo creo que se podía haber hecho más. Y además, cuando dice, ahí no te podías endeudar. Los 3.500 millones de dólares que están hechos en obra pública son a futuro, no están pagos ahora, los van a pagar los próximos gobiernos. ¿Tá? O sea que ahí se endeudaron. Más o menos. ¿Tá? El gobierno, en gran parte, se endeudaron, y está bien, porque vos tenés que hacer obra. Entonces, la deuda no está mal si la usás correctamente. Yo creo que la sociedad está dispuesta a endeudarse para determinadas cosas y no tanto para otras. 4 avioncitos de juguete, ¿tá? Yo no los gastaría en otras cosas más que en 4 avioncitos de juguete para jugar ¿cómo es? Al Fortnite, de parte del ministro Catán de Bat. No me embromen, ¿viste? Yo creo que vos tenés poca plata, sí, los recursos vistos, sí. Usalos correctamente con las necesidades que tenemos como sociedad. Y la pobreza, evidentemente, aumentó. No mucho, pero aumentó. Y es imperdonable. Es imperdonable que existiera antes con los 15 gobiernos del frente y es imperdonable que este gobierno no la pudiera bajar. Al contrario, hizo que aumentara un poquito. Sigan hablando del elefante. Vuelo mis uñas. No, pará, no te me vayas, no te me pierdas. También con sus contextos. Yo creo que en ese sentido es importante. Alfredo decía, bueno, yo creo que se tendría que haber invertido más. Y creo que esa es una discusión de fondo, porque hace algunos meses, 5 de junio de 2024, Yamandu Orsi en búsqueda, descarto el cambio sustancial en los impuestos y el Frente Amplio gana las elecciones. El precandidato presidencial aseguró que el Frente Amplio seguirá la línea macroeconómica actual. Pero la línea macroeconómica es de Astori, es la misma que han seguido. Bueno, pero entonces ponete de acuerdo, Alfredo. Pero impuestos, perdón. Hace unos días... Línea macroeconómica es una cosa y recursos, ¿dónde se aplican? Bueno, pero pará, porque en el programa del Frente Amplio está abierta la posibilidad de subir impuestos. Por supuesto. Claro, Yamandu Orsi dijo otra cosa hace unos días. No, pero no. Vos, lo que vos leíste dice otra cosa, Fer. Lo que dice... Lo leí textual. Lo leíste textual. Lo que yo entendí de lo que vos leíste es que dice no va a haber cambios sustanciales. Un cambio sustancial... en términos impositivos, no es hacer una reforma impositiva. Eso es un cambio sustancial. Eso ya lo dice el Frente. No me dejaron concluir. Hace unos días tú entrevistaste a Olesker en Voces, semanario Voces. Decilo 2 veces. Y le preguntaste por la situación económica. ¿Y qué te dijo? De cuál era el contexto de... Primero, marcó una importancia en los contextos de los momentos que atraviesan las economías. ¿Y qué te dijo del momento que está atravesando la economía ahora en el país? Que no se va a encontrar una economía hundida el próximo gobierno del Frente Amplio. Bueno, entonces yo creo que el Frente Amplio también se tiene que poner de acuerdo. No ustedes, pero las declaraciones de Andrade no van en ese sentido. En el día de ayer. Entonces, me parece que ¿a qué te referís con las declaraciones nos volvemos de a encontrar. Estoy buscando textual. Hoy las venía escuchando, pero ahora te lo voy a decir textual porque a mí me gusta ir ¿Cómo lees? al a la hueso. izquierda, ¿Viste? vos, Me preparo. Te preparas en fila. Me preparo. Otra vez nos encontramos con 2 versiones distintas de Frente Amplio en cuanto a una lectura. Por suerte. Hay muchas, y ustedes no tienen, también las tienen, y está bien. Pero no puede decirme por un lado que es todo un desastre y por otro que en líneas generales se va a seguir por el mismo camino y que se concluyó. En relación Sigan ustedes que voy a buscar textualmente las palabras en relación al precio del dólar y a lo que se dice el atraso cambiario, también hay 2 visiones bastante distintas. ¿Y cuál va a ser la visión? ¿Qué le están diciendo a la gente para conquistar su voto el próximo octubre? ¿Cuál va a ser la línea económica? Vos venís como con una cosa que me llama la atención, Fernanda, de por qué no piensan todo lo mismo. Porque no pensamos todo lo mismo. No, Pata, mi preocupación es por qué no piensan todo lo mismo. Por suerte, siempre ha sido un lugar, un espacio, un partido político donde pensamos distinto. Yo te quiero decir una cosa. Lo que dice Oscar y lo que sostiene Oscar seguramente, que es sobre los trabajadores pobres y los 25.000 pesistas, yo lo comparto profundamente, de punta a punta. No saben pero no quiere decir que esté en contra del otro. Pesistas, ¿Lo encontraste? ¿Recuerdan con qué facilidad se cayó tanta gente cuando vino el COVID? ¿No? O sea, había mucho agarrado el pincel. Claro, sí. Había 420.000 pesistas. Hoy los 25.000 pesistas, a ver, se cayó muchísima gente. Claro, pero sí, en cuestión de una semana. Sí. Igual, mi problema no es que el Frente Amplio piense cosas distintas. ¿Cuál es tu problema? Menos mal, porque si no... Si no, tendría un problema existencial, imagínate. No, mi problema es que claramente no se sabe
cuál es la línea de conducción. Siento que cada viernes con distintos temas de vos lo sabés, volvemos a tener el mismo problema. No me pongas color. Vos lo sabés, yo lo sé, todos lo sabemos. Yo no lo sé, Pata. Honestamente, en cuanto a la lectura del modelo económico, de las políticas económicas, realmente no lo sé. Siento que ahí profundamente es donde el Frente Amplio tiene dos bibliotecas o tres. ¿Sabes lo que me parece? Y esa es una de las cosas que decía el estudio de polarización. En términos económicos en general, el país, el sistema político tiene un gran acuerdo. Hay grandes acuerdos macroeconómicos. Claro. Bueno, entonces eso es lo primero que hay que decir. Quizá hay que hablar un poquito Después, de eso y no que todo a trágico. mí me gustan los grandes acuerdos, en algunas cosas no, me molestan muchísimo. Pero yo ya te he dicho que yo no soy la mayoría y que no soy la síntesis del Frente Amplio. Como seguramente muchos no sean mayoría, no son síntesis, pero lo que estoy diciendo es, algunos pensamos más acá, otros más allá, pero después hay un acuerdo macroeconómico general. Y después hay matices. Por ejemplo, en esto de que... ¿Me contás los matices a la vuelta? perdón. Sí. Ojo, no te quiero emboscar, pero tengo que no, hacer... no, No, porque últimamente estás media traicionera. No, si no, yo te embosco. Hay que, ¿no? Vamos a...